Oremos. Por Watchman Nee. Capítulo 2. Oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Me anticipé al alba, y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Salmos 1:19, 1:4-7, 1:4-8. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Daniel 10:1-21. Al leer el capítulo 10 del libro de Daniel, que nos dice cómo oraba Daniel, debemos notar por lo menos 2 puntos. Primer punto. El primer punto que se debe notar es que todo aquel que en verdad ora es una persona que, no solo acude a Dios con frecuencia, sino que también pone muchas veces su voluntad en la voluntad de Dios, es decir, su pensamiento muchas veces penetra en el pensamiento de Dios. Este es un principio importantísimo de la oración. Hay una clase de oración que se origina totalmente de nuestra necesidad. Sin embargo, aunque a veces el Señor escucha estas oraciones, Él obtiene de ellas poco o nada. Miremos este versículo, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Salmos 106:15. ¿Qué significa este pasaje? Cuando Israel clamó a Dios con el deseo de colmar su avidez, el Señor les contestó dándoles lo que pedían. Sin embargo, el resultado fue que ellos se debilitaron ante el Señor. En efecto, algunas veces Dios escuchará nuestras oraciones y las contestará solo para satisfacer nuestras necesidades, aunque su divina voluntad no se haga. Podemos ver que esta clase de oración no tiene mucho valor. Sin embargo, hay otra clase de oración que nace de la necesidad de Dios. Es de Dios, y es iniciada por Dios. Y esta oración es valiosísima. Para tener esta oración, el que ora no solo tiene que aparecer con frecuencia personalmente ante Dios, sino que también tiene que permitir que su voluntad penetre en la voluntad de Dios, y que su pensamiento penetre en el pensamiento de Dios. Puesto que esta persona vive habitualmente en la presencia del Señor, le son dados a conocer la voluntad y los pensamientos de Dios. La voluntad y los pensamientos divinos se convierten de forma natural en sus propios deseos, y entonces los expresa en su oración. Oh, cuánto deberíamos aprender esta segunda clase de oración. Aunque somos inmaduros y débiles, aún así, podemos acercarnos a Dios y dejar que su Espíritu haga que nuestra voluntad penetre en la voluntad de Dios y nuestro pensamiento en el pensamiento de Dios. Al apropiarnos un poco de la voluntad y el pensamiento divinos, llegamos a entender un poco más cómo obra el Señor y lo que pide de nosotros. Así, de forma gradual, la voluntad y el pensamiento de Dios que hemos conocido y en los cuales hemos penetrado, se convierten en nuestra oración. Y esta oración es de gran valor. Daniel, habiendo penetrado en el pensamiento de Dios y habiendo palpado su voluntad y su propósito, encontró en su propio corazón el mismo deseo de Dios. El anhelo de Dios se reprodujo en Daniel y se convirtió en el deseo de Daniel. Por esto, cuando con gritos y gemidos él expresaba este deseo en la oración, lo que hacía era presentar el deseo de Dios.
Esta clase de oración es la que necesitamos, pues ella toca verdaderamente el corazón divino. No necesitamos más palabras, lo que necesitamos es palpar más la mente del Señor. Que el Espíritu de Dios nos haga penetrar los planes del corazón de Dios. Por supuesto que el aprender esta clase de oración requiere tiempo. Al comienzo de este proceso de aprendizaje no busquemos más palabras ni más pensamientos. Nuestro espíritu debe estar descansado y en calma. Podemos traer ante el Señor nuestra situación presente y considerarla a la luz de su presencia, o podemos olvidar nuestro estado presente y simplemente meditar ante Dios en su palabra. O podemos simplemente vivir ante Él y tratar de tocarlo con nuestro espíritu. En realidad, no somos nosotros los que nos adelantamos al encuentro de Dios, sino que es Él el que está ahí esperándonos. Y ahí, en su presencia, percibimos algo y tocamos la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría viene en realidad de esta fuente. Mediante esto, nuestra voluntad penetra dentro de su voluntad y nuestro pensamiento penetra en su corazón. Y desde ahí, nuestra oración se levantará hacia Él. Cuando traemos nuestra voluntad y nuestro pensamiento a Dios, la voluntad y el pensamiento divinos comienzan a reproducirse en nosotros, y luego se convierten en nuestra voluntad y en nuestro pensamiento. Esta clase de oración es valiosísima y de mucha autoridad. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo de la oración: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9-10. Estas no son solamente 3 peticiones para que las repitamos. Estas palabras, que descubren la voluntad y el pensamiento de Dios, tienen que ser reproducidas en nosotros cuando el Espíritu de Dios lleva nuestra mente a Dios. Y cuando se convierten en nuestra voluntad y en nuestro pensamiento, la oración que luego elevamos es valiosísima y de mucha autoridad. Es posible hacer 2 clases diferentes de oración sobre exactamente el mismo asunto. Una clase tiene su origen en nuestra propia voluntad. Se basa en nuestro propio pensamiento y en nuestras esperanzas. El Señor puede escuchar y contestar nuestra oración, pero esta oración, por sí misma, tiene muy poco valor. En cambio, si ponemos el mismo asunto ante Dios y dejamos que su Espíritu una nuestra voluntad con la de Dios y nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios, descubriremos en nosotros un deseo vehemente que es en realidad una reproducción de la voluntad y el pensamiento divinos. Supongamos que el Señor está triste y apesadumbrado por la muerte de los hombres. También nosotros sentiremos paulatinamente la urgencia de desear que ni siquiera una sola alma perezca. Y esto es una reproducción del corazón de Dios que nos hace capaces de orar con suspiros interiores. O si el Señor está ansioso y herido a causa del fracaso de sus hijos. Esta misma carga se reproducirá en nosotros, con el resultado de que sentiremos las mismas ansias de no querer ver que un hijo de Dios caiga en el pecado y en las tinieblas. Entonces brotarán de nuestro interior la oración y la intercesión. Entonces confesaremos, abogaremos por el perdón y pediremos a Dios que purifique a sus hijos. Por lo tanto, una clase de oración es presentada de acuerdo a nuestra propia voluntad, la otra clase la formulamos como la voluntad de Dios que ha sido reproducida en nosotros y se ha convertido en nuestra voluntad. Qué diferentes son estas 2 clases de oración. En el segundo caso, cuando cualquier creyente se presente ante Dios, la voluntad de Dios se reproducirá en él. Se convertirá en su aliento y en su suspiro. Y la oración que se hace de acuerdo a esta voluntad tiene valor y autoridad. Dios tiene que hacer muchas cosas en la tierra, tocante a muchas áreas. ¿Cómo, entonces, podremos orar siguiendo nuestro propio sentir y pensamiento? Debemos acercarnos a Dios y dejarle que imprima en nosotros lo que Él desea hacer, para que así podamos interceder con gemidos. A veces, cuando nos acercamos a Dios, Él pone en nosotros su voluntad de propagar el Evangelio. Esto pronto se convertirá en nosotros en una urgencia.
Y cuando oremos de acuerdo a esta urgencia, experimentaremos como si nuestro propio aliento estuviera divulgando la voluntad de Dios. El Señor puede poner en nosotros muchos de sus deseos o reproducir muchas de sus cargas. Pero cualquiera que sea el deseo o la carga, cuando se reproduce en el corazón de una persona, esa persona puede hacer de la voluntad del Señor su propia voluntad y orar en consecuencia. En el caso de Daniel, cuando él vino ante Dios, presentó cierto asunto, y entonces vimos que oró por eso con hondos gemidos. Qué preciosa y substancial es esta clase de oración. Puede santificar el nombre de Dios, traer el reino de Dios y hacer que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Segundo punto. El segundo punto que hay que notar es que cuando hacemos esta clase de oración, nuestra oración revolverá el infierno y afectará a Satanás. Por esta razón, Satanás se levantará para impedir esta oración. Todas las oraciones que vienen de Dios tocan a los poderes de las tinieblas. Aquí se plantea un combate espiritual. Satanás nos atacará, quizás en nuestro cuerpo físico, en nuestra familia, o en cualquier cosa que nos pertenezca. Pues siempre que surge esta oración, viene el ataque satánico. El enemigo ataca con la intención de que nuestra oración cese. Incluso es posible que trate de lanzar al aire algún obstáculo que retrase la respuesta a la oración. Esa oración debe recibir una rápida respuesta, sin embargo, la respuesta parece estar suspendida en el aire. De este mismo modo, la respuesta a la oración de Daniel se retrasó durante 21 días, aunque Dios lo escuchó el día que él comenzó a orar. En esta situación, ¿qué hizo Daniel? Se arrodilló ante Dios y esperó hasta que la respuesta a la oración llegó. Consideremos esto, ¿nos preguntamos alguna vez por qué nuestra oración queda sin respuesta? Quizás está suspendida en alguna parte, todavía dentro del plazo de los 21 días. Es posible que la respuesta ya haya salido del trono, pero que haya encontrado oposición y, por lo tanto, esté suspendida en el aire. ¿Por qué? Porque espera más oraciones en la tierra, necesita personas que con paciencia y humildad esperen ante Dios. Acerquémonos a la presencia de Dios, tengamos calma ante Él, apartemos nuestros propios pensamientos y entremos en su pensamiento. Entonces nos daremos cuenta del significado de la oración y veremos en cuántos asuntos está Dios esperando a que nosotros oremos. Hay cosas alrededor del mundo entero que han de ser motivo de nuestras oraciones, y asuntos de toda clase han de recibir nuestras oraciones. No oremos de acuerdo a nuestros propios sentimientos, en vez de eso, traigamos el deseo de nuestro corazón al deseo del corazón de Dios, y dejemos que su voluntad sea nuestra voluntad, nuestro gemir y nuestra esperanza en el universo. Nada procede de la voluntad de Dios que no pase por el hombre, y nada de la voluntad de Dios que haya pasado por el hombre se ve libre de un ataque del poder de Satanás. Para que se cumpla la voluntad de Dios se necesita de la oración, para vencer la oposición de Satanás se requiere oración. Ejercitemos la autoridad de la oración desatando lo que haya que desatar y atando lo que haya que atar. No oremos según nuestra propia voluntad. Acerquémonos a Dios y oremos de acuerdo a la voluntad que Él ha reproducido en nosotros. Cuando Dios dice que hay que hacer una cosa, también nosotros decimos que hay que hacerla. Cuando Dios dice que algo no debe existir, también nosotros decimos que no debe existir. Debemos olvidarnos de nosotros mismos, tocar la voluntad de Dios y expresar su voluntad actual por medio de la oración. Oremos. Por Watchman Nee. Capítulo 3. La oración y la obra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, Efesios 6:18. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, Ezequiel 36:37. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas,
todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. Isaías 62, 6-7. 1. Cuando Dios obra, lo hace siguiendo una ley precisa y un principio definido. Aunque Él podría hacer lo que quisiera, aún así nunca obra de manera descuidada. Todo lo que Él hace está siempre de acuerdo a una determinada ley y principio establecidos por Él. Sin duda alguna Él puede trascender todas estas leyes y principios, pues es Dios y es muy capaz de actuar conforme a lo que le plazca. Sin embargo, descubrimos en la Biblia un hecho maravilloso, que a pesar de su infinita grandeza y de su habilidad para obrar de acuerdo a su voluntad, Dios siempre actúa siguiendo la línea de la ley o del principio que ha establecido. Parece como si Dios, de manera deliberada, se haya sometido a la ley para ser controlado por su propia ley. Así pues, ¿cuál es el principio que regula la obra de Dios? La obra de Dios se ajusta a un principio básico. Él quiere que el hombre ore, desea que el hombre coopere con Él por medio de la oración. En cierta ocasión, un cristiano que sabía orar muy bien declaró esto, que todas las obras espirituales incluyen 4 escalones. El primer escalón es que Dios concibe un pensamiento, el cual es su voluntad. El segundo escalón es que Dios revela su voluntad a sus hijos por medio del Espíritu Santo, haciéndoles saber que Él tiene una voluntad, un plan, una demanda y una expectación. El tercer escalón es que los hijos de Dios devuelven la voluntad de Dios ofreciéndole oraciones, pues la oración es la manera en que respondemos a la voluntad de Dios. Si nuestro corazón es uno con su corazón, nosotros expondremos naturalmente en nuestra oración lo que Dios intenta hacer. El cuarto escalón es que Dios llevará a cabo esta misma cosa. Aquí nosotros vamos a poner nuestra atención no en el primer escalón ni en el segundo, sino en el tercero, como tenemos que devolver la voluntad de Dios ofreciéndole oraciones. Fijémonos bien en la palabra, devolver. Todas las oraciones de valor contienen en ellas este elemento de devolver. Si nuestra oración solo tiene el propósito de lograr nuestro plan y nuestras expectaciones, en el terreno espiritual no podemos decir que esta oración valga mucho. La oración debe tener su origen en Dios, y a nosotros nos toca contestarla. Esta es la oración efectiva, pues es la oración que controla la obra de Dios. ¿Cuántas son las cosas que el Señor desea hacer y, sin embargo, no las lleva a cabo porque su pueblo no ora? Dios esperará hasta que los hombres se pongan de acuerdo con Él, y entonces obrará. Este es un gran principio de la forma en que Dios obra, y constituye uno de los principios más importantes de todos los que se encuentran en la Biblia. 2. Lo que se dice en Ezequiel 36-37 es sorprendente. El Señor dice que tiene un propósito y es que multiplicará a los hombres de la casa de Israel como se multiplican los rebaños. Esta es la determinada voluntad de Dios. Lo que Dios ha ordenado, Dios lo hace. Sin embargo, Él no lo va a realizar de manera instantánea, sino que esperará un plazo. ¿Cuál es la razón de la espera? El Señor dice, aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto. Él ha decidido aumentar los hombres de la casa de Israel, pero debe esperar hasta que los hijos de Israel se lo soliciten. Veamos que aunque Él ha resuelto llevar a cabo ciertas cosas, no las realizará de inmediato. Esperará a que los hombres muestren su acuerdo antes de obrar. Cada vez que Dios obra, nunca procede de manera inmediata solo por el hecho de que eso es su voluntad. No, esperará, si es necesario, para que su pueblo exprese su acuerdo en oración antes de que Él obre. En verdad esto es un fenómeno sorprendente. Tengamos siempre presente esta verdad, que todas las obras espirituales son decididas por Dios y deseadas por sus hijos. Todas son comenzadas por Dios y aprobadas por sus hijos. Este es un gran principio en las obras espirituales. Aún seré solicitado por la casa de Israel, dice el Señor. La obra de Dios espera la petición de los hijos de Israel.
Y un día los israelitas en efecto pidieron y sin tardanza Dios procedió a hacerlo para ellos. ¿Nos damos cuenta de este principio en todas las obras de Dios? Después que Dios ha comenzado algo, se detiene en la ejecución hasta que nosotros oremos. Desde el día de la fundación de la Iglesia, no hay nada que Dios haga en la tierra sin la oración de sus hijos. Desde el momento en que Dios tiene sus hijos, todo lo hace de acuerdo a la oración de los suyos. Todo lo sujeta a las oraciones de ellos. No sabemos por qué obra de esta manera, pero sabemos que esto es un hecho. Dios ha querido descender a la posición de deleitarse en cumplir su voluntad a través de sus hijos. Hay otra ilustración de esto en Isaías 62, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra, vv. 6-7, Dios intenta poner a Jerusalén por alabanza en la tierra. ¿Cómo va a hacerlo? Pone guardas sobre los muros para que clamen a Él. ¿Cómo tienen que clamar? No reposéis, ni le deis tregua, tenemos que clamar a Él sin cesar y no darle reposo. Hemos de seguir orando hasta que Dios realice su obra. Aunque el Señor ya ha deseado poner a Jerusalén por alabanza en la tierra, no obstante, Él pone guardas en los muros. De acuerdo a las oraciones de ellos obrará Dios. Los urge a que oren no una sola vez, sino que oren sin cesar. Sigamos orando hasta que se haga la voluntad de Dios. En otras palabras, la voluntad de Dios es gobernada por las oraciones del hombre. El Señor espera a que nosotros oremos. Entendamos claramente que por lo que se refiere al contenido de la voluntad de Dios, es Dios mismo quien lo decide, nosotros no hacemos la decisión, ni siquiera tomamos parte en ella. Sin embargo, por lo que se refiere a hacer la voluntad de Dios, eso está gobernado por nuestra oración. Una vez un hermano hizo la observación de que la voluntad de Dios es como un tren, mientras que nuestra oración es como la vía de ese tren. Un tren puede viajar a cualquier lugar, siempre que pueda ir sobre la vía. El tren tiene una fuerza tremenda para ir hacia el este, el oeste, el sur y el norte, pero solo puede ir a los lugares donde la vía ya se ha puesto. Y esto es así, no porque Dios no tenga poder, Dios, como el tren, tiene poder, gran poder, sino que como Dios elige ser gobernado por la oración del hombre, por lo tanto, todas las oraciones válidas, como la vía del tren, abren el camino a Dios. Como consecuencia, si nosotros no tomamos la responsabilidad de la oración, estamos impidiendo el cumplimiento de la voluntad de Dios. 3. Cuando Dios creó al hombre, le dio una voluntad libre. Así es que en el universo existen tres voluntades diferentes, a saber, la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás, el enemigo, y la voluntad del hombre. La gente podrá preguntarse por qué el Señor no destruye a Satanás en un momento. El Señor podría, pero no lo ha hecho. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que el hombre coopere con él en enfrentarse a Satanás. Así resulta que Dios tiene su voluntad, Satanás la suya, y el hombre también tiene la suya propia. Dios busca tener la voluntad del hombre unida a la suya. Él no destruirá a Satanás por sí mismo. Nosotros no sabemos en verdad por qué Dios ha escogido esta manera, es decir, el que Dios no actuará de manera independiente, Dios busca la cooperación del hombre. Y esta es la responsabilidad de la Iglesia en la tierra. Cuando el Señor quiere hacer una cosa, primero pone su pensamiento en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y solo después de que nosotros hayamos convertido ese pensamiento en oración, el Señor lo pondrá por obra. Así es como se hacen las obras de Dios, Dios no hará nada de otra forma. Él necesita la cooperación de nosotros los hombres. Necesita una voluntad que sea una con la suya y que esté de acuerdo con Él.
Si Dios hiciera las cosas sin involucrarnos a nosotros los hombres, entonces no hay en absoluto ninguna necesidad de que nosotros estemos aquí en la tierra, ni necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, toda voluntad de Dios debe ser hecha por nosotros, puesto que Él exige que nuestra voluntad sea una con la suya propia. Por lo tanto, el primer paso al hacer nosotros la voluntad de Dios es que expresemos su voluntad en oración. La voluntad de Dios será expresada por medio de nuestra oración. Aquí podemos ver que la oración es en realidad un trabajo. No hay ningún trabajo más importante que la oración, ya que ella cumple y al mismo tiempo expresa la voluntad de Dios. Por esto, toda oración que viene de nuestra propia voluntad es inútil. Las oraciones que están de acuerdo con la voluntad de Dios, se originan en Dios, se nos revelan a nosotros por el Espíritu Santo y vuelven a Dios por medio de oraciones. Cualquier oración que está de acuerdo con la voluntad de Dios debe empezar con la voluntad de Dios. Los hombres simplemente responden y transmiten esta voluntad. Todas las que comienzan con nosotros son oraciones sin ningún valor espiritual. Al leer la historia de la Iglesia, podemos notar que todos los grandes avivamientos han venido siempre de la oración. Esto demuestra cómo la oración capacita al Señor para hacer lo que Él quiere hacer. Nosotros no podemos pedirle que haga lo que no quiere, aunque ciertamente podemos retrasar lo que sí quiere hacer. Dios es absoluto, por lo tanto, no podemos hacerlo cambiar, ni podemos forzarlo a hacer lo que no quiere, ni podemos persuadirlo para que no haga lo que Él quiere hacer. Con todo, cuando somos llamados a ser canales de su voluntad, podemos sin duda bloquear la obra de Dios si no cooperamos con Él. Por esta razón, nuestra oración nunca debe ser pedirle al Señor que haga lo que no tiene el deseo de hacer o tratar de cambiar su voluntad. Debe ser simplemente una oración según su voluntad, que por tanto lo capacita para hacer lo que Él desea hacer. En el caso de que pidamos de forma insistente con la esperanza de forzarlo a hacer lo que Él no tiene intención de hacer, estaremos desperdiciando nuestros esfuerzos, pues nuestra oración no servirá para nada. Si Dios no quiere actuar, ¿quién podrá hacerlo actuar? Solo podemos hacer una cosa, y es orar por lo que Dios ha deseado. Entonces Dios llevará a cabo su obra porque nosotros somos uno con Él. Tomemos como ejemplo la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Cientos de años antes del día de Pentecostés, en el tiempo de Joel, Dios ya había mencionado esta venida. Pero el Espíritu Santo vino solo después que muchos discípulos se habían reunido y habían orado. Aunque el advenimiento del Espíritu había sido determinado por Dios mucho antes, no se hizo realidad hasta que los hombres hubieron orado. El Señor es capaz de hacer muchas cosas, sin embargo, le gusta hacerlas después de que los hombres han orado. Dios espera nuestro consentimiento. Dios mismo ya quiere, pero desea que nosotros también queramos. ¿Cuántas son las cosas que Él ha decidido hacer y sin embargo espera, porque nosotros no le hemos expresado nuestro acuerdo? Debemos darnos cuenta de que aunque no podemos forzar a Dios a hacer lo que no quiere, no obstante sí podemos pedirle que haga lo que sin duda alguna quiere hacer. Con frecuencia, perdemos bendiciones espirituales porque fallamos en expresar en la oración la voluntad de Dios. Si surge alguien y se dedica exclusivamente a la obra de la oración, ¿qué cosa tan excelente será? Dios está esperando a estas personas para que trabajen unidas a Él y así lo capaciten para terminar su obra. Algunos cristianos podrán preguntarse por qué el Señor no salva a más pecadores, por qué no hace que los creyentes sean vencedores. Yo creo con sinceridad que Dios, sin duda alguna, haría tales obras, con la sola condición de que el pueblo orase. Dios no está opuesto a llevar a cabo la obra, simplemente desea obtener primero personas que trabajen junto a Él. Siempre que estas personas comienzan a trabajar con Él, Dios de inmediato actúa. En todas las obras espirituales, el Señor está esperando siempre una expresión del deseo de sus hijos. El que la obra se haga o no, depende de cómo sus hijos oren. Por lo tanto,
nosotros debemos declarar nuestra cooperación con Él. Dios está esperando para bendecirnos. La cuestión ahora es, ¿oraremos nosotros? Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.